Hola, bienvenidos a esta pandemia de amor que se ha impulsado desde la 5ª edición de Extremadura Despierta este año, más internacional que nunca al emitirse en directo en la red. Bienvenidos todos los que ya estáis dando las buenas tardes. Si podéis ponernos, mira, nos dicen desde Málaga, desde Cáceres, desde Sevilla. Bueno, bienvenidos todos. Y nada, gracias por estar y recordaros que podéis transmitirnos también alguna duda que tengáis o cualquier comentario y dentro de lo posible pues se lo transmitiré a nuestros ponentes. Claro, tenemos que dejar el espacio. Estamos ya... Nos despedimos de Alicia y de Enrique y muchísimas gracias. Bueno, Óscar, pues nada, bienvenido y a ver que vamos a quitar ya lo de Alicia, que todavía... Muchas gracias Maite por la invitación y enhorabuena por seguir con esta actividad maravillosa y seguir en Extremadura Despierta de una forma peculiar, pero bueno, adaptaos a la situación. Así que nada, espero que sea la primera y última, que no sea presencial y que la próxima pues pueda ser virtual y presencial, ¿por qué no? Así pues que sí, fenomenal. Muy bien. Claro, así podemos llegar de todas las maneras posibles, que siempre es muy enriquecedor. Voy Sobre a presentar todo la gente que no puede viajar y eso. Sí, disculpa. Voy a presentarte un poquito, Óscar. Y bueno, Óscar, voy a decir un poco a grandes rasgos porque la verdad tendría muchísimo que hablar de Óscar para presentarle, pero Óscar es psicólogo, máster en recursos humanos y desarrolla su labor como consultor empresarial, aunque lo que realmente nos interesa ahora mismo a nosotros de él y lo que queremos exprimir en este momento es otra parte que, bueno, ahora vamos a explorar cómo llegó a esa parte más espiritual. Y dentro de esa otras capacidades maravillosas que aplicó al mundo espiritual, pues se le puede describir como un explorador de la consciencia, puesto que en ella radica la esencia de lo que somos realmente, que son palabras suyas de su propia página, y que me parece que le describen muy bien. Y en ese campo, pues, ha publicado varios libros, algunos eran, digamos, de su etapa más de sus capacidades, que ya apuntaban maneras en todo este sentido, pero era más enfocado hacia la empresa, ¿no? Hacia la consultoría y hacia el liderazgo y todo esto. Y ahora, bueno, el libro que a mí más me impresionó y que realmente hablaremos luego de él fue el de Powa, que es una técnica de budismo tibetano que luego exploraremos un poquito para que la gente también sepa cómo fue todo. Pero a mí lo que más me interesa, en principio, es que sepan, pues, qué fue el detonante en ti, porque en todos hay un detonante, normalmente, para que nos haga pasar de estar en esta vida del trabajo, desde esta vorágine, ¿no? A decir, quizás haya algo más, ¿no? ¿Qué fue lo que despertó en ti esta manera de ver diferente? Pues la verdad es que yo creo que hubo varias cosas que fueron clave, ¿no? Por un lado, tuve una influencia importante en mi padre, que era una persona que yo creo que el primer explorador fue él. Era una persona que era realmente científico en el sentido de que buscaba lo que había detrás, de lo evidente. No se conformaba con la primera imagen, iba siempre escarbando un poco más allá. La primera persona a la que yo le oí hablar de viajes astrales y cosas de esas fue a mi padre, aunque yo no entendiera nada de lo que hablaba en aquellos momentos. Y siempre recordaré una escena impresionante, y es que yo estaba trabajando en biofeedback, estaba trabajando con aparatos de estos ultrasensibles de las primeras generaciones que llegaron a España, que venían de Estados Unidos, unas unidades que eran de medida psicogalvánica, del pulso, de temperatura, de medida de humedad, bueno, un montón de aspectos, ¿no? Y recuerdo que mi padre tenía una planta en su despacho, y hablando de cómo esos aparatos eran capaces de medir respuestas imperceptibles para nosotros y demás, sobre todo con el psicogalvanómetro, que es lo que mide es conductancia eléctrica,
pues se nos ocurrió poner 2 electrodos en la planta y empezamos a jugar, a acercarle una llama, como que la pinchábamos con un alfiler, cosas de estas, y el psicogalvanómetro respondía. Y bueno, pues a mí esa escena se me quedó grabada para siempre. No sé decirte exactamente qué edad podía tener yo entonces, seguramente estaba en 20 y pocos años. Y luego también otra cosa que sucedió es que al principio de mi entrada en el mundo profesional y de consultoría, yo por circunstancias estuve a punto de entrar en una empresa multinacional americana que estaban muy volcados en formación muy avanzada, y yo tuve oportunidad de compartir experiencias muy breves de unas horas solamente con dos personajes que también me marcaron mucho. Uno era Edward de Bono, muy conocido por el pensamiento lateral thinking, y los hermanos Buzan, sobre todo Tony Buzan es el más conocido, que fueron los que crearon los mapas mentales. Entonces, yo en ese instante, que todavía, pues nada, estaba prácticamente terminando la carrera, estaba empezando a lanzar mis primeros currículums, estaba empezando a entrar en el mundo, en este caso, la consultoría, pues me interesé por los modelos heurísticos, los modelos de solución de problemas. Y empecé a investigar y a leer todo lo que caía en mis manos. Me encontré luego sorpresas enormes, encontré un libro maravilloso de Alex Osborne, el padre del concepto del brainstorming, un libro del año 54, en su primera edición en español, lo tenía mi padre, y yo cuando me encontré ese documento me quedé asombrado. Es el libro que más valor le doy yo biográficamente, que he tenido yo en mis manos, de mi familia, que luego lo he perdido por circunstancias de la vida, de pues irme de una casa, marcharme a otra, y en todos esos líos de mudanzas, al final pues vas perdiendo cosas por el camino. Y no sé dónde estará ese libro, pero aquel libro también me marcó mucho. A partir de ahí yo empecé a investigar frenéticamente en el tema de solución de problemas, porque lo que había en mí era, y sigue, eso no, yo creo que ha venido conmigo y se irá conmigo, el convencimiento de que se pueden hacer las cosas mejor, Maite. Sí. Todo es mejorable. Sí, yo todo también es mejorable. Lo que he visto es que tú tienes una capacidad increíble para analizar datos y conocimientos y recuperar conocimientos ancestrales, y yo no sé si será por tu formación y tu experiencia empresarial, aplicarlo de una manera muy eficaz y muy concreta a que esa tecnología ancestral se pueda utilizar de algún modo en nuestros días. Y bueno, ¿cómo llegó a tu vida esto del POWA? ¿Cómo fue? Es que, claro, es que yo creo que está todo hilado. Luego cuando ves con perspectiva una biografía entiendes muchas cosas. O sea, ¿por qué una persona le da por estudiar esto? ¿Por qué a la otra persona tiene una influencia en no sé qué? Pues cuando estudias su biografía lo entiendes perfectamente. Cuando nosotros nos ponemos en los zapatos del otro, entendemos perfectamente al otro y entendemos por qué llega a hacer las cosas que llega a hacer. Podemos compartirlas o no, podremos estar de acuerdo o no, pero entendemos que es de lo que se trata, de ganar esa perspectiva que te da comprensión, que te da entendimiento. Y de hecho ahora estamos en momentos muy críticos en ese sentido, es decir, todos estamos bajo una presión fenomenal por las circunstancias de cada uno, laborales, económicas, sociales, de relaciones, mil cosas. Y eso lleva a un estado de una sobrepresión fenomenal y lleva a que a veces pues, no salga lo mejor de nosotros. Entonces, es clave esa capacidad de ponerte en el pellejo del otro, de calzarte sus zapatos para comprender por qué esa persona actúa o termina haciendo las cosas que hace. Entonces, al hacer ese repaso biográfico, pues eso que parecía que eran modelos heurísticos que no tienen nada que ver con nuestro mundo, que es algo como muy terrenal, que son modelos de solución de problemas, y hay mucho de matemática, hay mucho de lógica, pues yo estuve 12 años estudiando eso. Y 12 años después me puse a escribir un libro con mi propio modelo. ¿Sí? Libro que tardé 3 años en escribir, realmente se convirtió en una tesis doctoral se llamó el espacio problema, y es un modelo de solución de problemas. Es un modelo que realmente no he explotado, sí lo he aplicado en empresa, en consultoría,
está ahí. Y lo hilo con lo que estamos hablando, es decir, de Pogua, Sí. no me estoy yendo por las ramas. No, es que realmente es lo precedente, lo que realmente originó, ¿no? Eso es. Entonces, siempre yo he estado obsesionado con el método. Pues yo recuerdo que me devoré el libro de Descartes, del método. Y leí mucho entre líneas y he leído los clásicos. He leído otra cosa no, pero soy una persona que o sea, al mes 1 o 2 libros sí que me leo, esté haciendo lo que esté haciendo. O sea, pues por las noches siempre dedico un rato a la lectura antes de quedarme dormido. Y lo que sí es que ahora soy muy selectivo con lo que leo para que eso entre en una frecuencia en el ensueño y me ayude a que el ensueño sea acorde a eso. A lo que voy es que esa obsesión por la metodología, esa obsesión por hacer las cosas siguiendo unos protocolos precisos, no de cualquier manera. En paralelo, yo a principios de los años 90 arranco a través de una persona que primero fue un alumno mío y para mí siempre le tengo por un maestro, que es Juan Antonio Rufs, una persona que todavía vive y agradezco que siga entre nosotros. En Córdoba, una persona de una humanidad extraordinaria, es un cura fantástico, es como deberían ser todos los curas, de verdad. Pues esta persona me introduce en el mundo de la meditación, me introduce primero en el Zen, yo hago mi exploración, entro por ahí, y lo que descubro es una tecnología, lo que descubro es una metodología, descubro unos protocolos precisos, es decir, cuando tú haces una determinada cosa, eso lleva a que suceda una serie de cosas. Y lo que pasa es que la mayoría de las veces la gente no insiste lo suficiente. O sea, prueban de una manera tan tibia que no da tiempo a que tú experimentes eso que dicen que a fuerza de repetir, que a fuerza de hacer un protocolo se va a producir. Eso es lo que pasa. Se requiere constancia, claro, se requiere la práctica, que la práctica es la que lleva, ¿no? Sí, una práctica con un cierto tesón, con una cierta, voy a decir, cabezonería, ¿no? Es decir, ahí hay que ser firme, no se puede ser tibio, no se puede practicar tibiamente, uno no puede ir al gimnasio y coger, bueno, voy a coger una pesa de 3 kilos porque es que, no, si tienes que hacer cargas, pues tienes que saber en relación a tu peso qué carga es la apropiada para tu fisiología, tu fuerza muscular, etcétera. Pues esto es igual. Entonces, por eso la voluntad enfocada es tan importante aquí en estas cosas y demás. Y todo eso, evidentemente, en esta sociedad no encaja porque, pues, ¿cuántas veces hemos visto esas bromas, esos memes sobre cómo eran los exámenes en las reválidas de los años 60, 70 y cómo son los test que hay ahora, que prácticamente te están dando la respuesta ya hecha y no tienes ni que pensar? Es un poco broma, pero es que es un poco así. Entonces, nos hemos acomodado de tal manera a vivir donde nos lo dan todo ya empaquetado, todo hecho, que todo eso te lleva a desconectarte, te lleva a salir de la realidad, a vivir en una ficción de que un trozo de carne es una cosa que te dan en una bandeja, no es un trozo de un animal que ha sido sacrificado para que eso se meta en una bandeja. Un brick de leche, pues eso es un líquido que está dentro de un brick. No, pues vete a ver lo que hay en las explotaciones ganaderas, de dónde sale, en qué condiciones vive ese animal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente te iba a, perdón que te interrumpa, yo creo que por favor. Es importantísimo que yo creo que mucha gente, si tuviera que ir a matar al animal o a hacer él mismo esas cosas, jamás lo haríamos, ¿no? Ahí voy, exactamente. Entonces, pues un poco lo que yo quiero decir es que, o sea, me encontré que había una tecnología extraordinariamente antigua. A nada que rascas te vas encontrando los Vedas. En los Vedas, pues hay descripciones de máquinas, de vimanas que vuelan, con motores basados en principios en propulsión por mercurio. O sea, unas cosas asombrosas. Y eso no son mitologías, eso no son leyendas. Esos son datos empíricos, esos son informaciones extraordinariamente precisas que nos han disfrazado de mitos y de leyendas para que consideremos que eso no es relevante, que no tiene importancia y que es una tontería. Pues hombre, qué casualidad que cada vez que hay una guerra lo primero que se saquean son las bibliotecas más antiguas, porque saben que ahí hay tecnologías extraordinariamente fantásticas, tecnologías que se han olvidado, que han sido sepultadas a fuerza de borrarnos el recuerdo de quién somos.
Y lo que yo me encontré, Maite, no, es que no tengo ninguna, sinceramente no tengo ni valor en ese sentido. Lo único que hice fue encontrarme una serie de cosas que yo me quedé perplejo, que empecé a practicar. El descubrimiento mío del Pogua vino a raíz de que, bueno, pues como yo estaba acostumbrado a meditar, a leer textos de que, los Upanishads, el Bhagavad Gita, cosas de ese estilo, pues cuando encontré el libro tibetano de los muertos, la versión de Sogyal Rinpoche, que es una versión adaptada a la cultura occidental, evidentemente, pues yo destilé una serie de prácticas, destilé una serie de ejercicios y los incorporé a mi práctica. Y la sorpresa fue que cuando incorporé esas prácticas a lo que yo hacía, empezaron a ocurrir cosas. Y empezaron a ocurrir cosas que eran tangibles. O sea, yo recuerdo que la primera práctica que yo hice fue con mi padre. Mi padre partió muy pronto, hace bastantes años, recuerdo estar, me dio mucha pena decir, caray, si yo hubiera sabido esto cuando él estaba en su etapa final, pues lo hubiera practicado. Entonces sentí la necesidad de una forma espontánea de practicarlo y de hacerlo para él. Entonces la sorpresa tremenda fue que en aquella tarde-noche que yo estaba haciendo aquella práctica, yo estaba en la casa en la que vivía en aquel momento, con la que era mi esposa en ese momento y demás, mi padre ya hacía años que había fallecido, igual hacía 8 años o así que había fallecido, y yo sentí la presencia de mi padre de una forma extraordinaria, pero no solamente eso, sino que este hombre, que había vivido bastantes años en África, en un momento determinado, él tenía la costumbre de hacerse unas fragancias con alcohol. Él lo que hacía simplemente era meter unas hierbas que combinaba con alcohol y luego ese ungüento, entre comillas, ese aceite esencial, se lo ungía en el cuerpo. Entonces tenía un olor muy especial y muy agradable. Entonces la habitación se llenó de ese olor y yo pensé que era una experiencia subjetiva. El caso fue que la que era mi mujer en aquel momento, pues entró en la habitación y entonces se quedó parada y dice, oye, ¿cómo huele a Paco? Fue la expresión. Entonces, increíble. Claro, para mí, claro, fue la señal de decir, esto es tangible, esto es objetivo. No es una experiencia subjetiva mía que yo no pueda compartir. Hay alguien externo que no sabe lo que yo estoy haciendo, que ni se imagina en lo que yo estaba y que ha percibido lo mismo que yo estaba percibiendo. Y esa fue la primera de un montón que vinieron después. Pero la sorpresa no acabó ahí. La sorpresa continuó cuando yo, al enseñar las prácticas que yo hacía, que no son complejas, que son prácticas sencillas, pero son potentes, pues, y las practicaba sin expectativa de ninguna clase. No esperaba, pues voy a ocurrir esto, va a suceder aquello, tal. No, libre de expectativa, desentendido de una, voy a decir, una reacción, una respuesta o lo que fuera. Pues la sorpresa fue que cuando yo lo compartí con otras personas que me dijeron, pero ¿tú qué haces? Yo hago esto. Pues empezaron a tener ellos también algunas experiencias morrocotudas, ¿no? Sí. Y, hombre, siempre tuve la tentación de hacer un libro basándome en esas experiencias. Quizá algún día lo edite y lo escriba, pero tuve muy claro y dije, no, yo ahora no quiero ser, porque si yo cuento las anécdotas, la gente se queda con la anécdota y no podemos quedarnos en lo superficial, en lo anecdótico, porque volvemos a caer en lo mismo, en el envase, en el producto terminado que yo me encuentro en la góndola y que con una tarjeta de crédito hago RIS y ya me lo llevo a casa. No hay esfuerzo, no hay exploración, no hay cuestionamiento, no hay pensar, no hay razonamiento, no hay nada. Y hay que huir de eso porque uno de los males... Sentir, ¿verdad? Yo creo que el sentir es lo más importante y el experimentar uno mismo. Yo, desde luego, creo que el mundo tiene mucho que agradecerte con que hayas llevado esa tecnología de ese libro tibetano de los muertos a transmitirla de esa manera y esas experiencias que tú nos cuentas en el libro, que no las vamos a desvelar, pero es muy recomendable el libro que os comentamos de Pogua, porque realmente... Yo conozco gente que incluso, aunque luego han hecho el curso contigo, pero que realmente han sido capaces de solo leyendo el libro,
llevar a la experiencia y al sentir eso que tú explicas ahí. Y yo pienso que, bueno, ahora nos cuentas así un poquito, pero yo creo que en este momento de vida que hay muchas personas trascendiendo de unas maneras que no son las más adecuadas, quizás, ¿no? Que pues es un alivio enorme, quizás para los familiares, amigos, etcétera, pues poder recurrir a una tecnología así, tan bien explicada como está en el libro, para seguir unos pasos muy concretos y decir, puedo hacer una despedida, puedo hacer un acompañamiento en esa trascendencia de este ser que se ha ido, ¿no? Es que, a ver, quiero decir que hemos llegado a un punto de inflexión en el que lo que se ha demostrado es que nos han estado engañando y estafando de manera sistemática durante décadas y siglos, diría. Entonces, es algo verdaderamente maquiavélico y perverso. Entonces, a mí lo que más me alegra de esta situación es que los malotes, entre comillas, se han destapado y están actuando descaradamente, impunemente. Y una de las soluciones necesarias para romper la baraja o colocar la balanza del lado, digamos, positivo o luminoso, o como empleemos el adjetivo que queramos en un sentido positivo, tiene que ver con que seamos capaces de entender que la realidad es mucho más que lo que somos capaces de ver con los sentidos. Y yo lo que encontré con estas prácticas fue algunas de las llaves que abren ese contacto que hay en nuestro interior. Es a través de nuestro interior que se alcanzan esas conexiones, esos contactos. Aquí realmente, bueno, en el caso de Powa, que es de lo que estábamos hablando ahora, es básicamente un libro o una técnica. No quiero centrarme en el libro, quiero hablar de la técnica en sí misma. Es tocar la trascendencia de una forma segura, sin hacer cosas raras, sin necesidad de que tengas que tomarte un alcaloide y tener una visión, no, de una forma muy serena, en tu casa, tranquilamente, de una forma completamente segura, sin entrar en unos estados de conciencia alteradísimos o modificadísimos, no. O sea, tú no pierdes la conciencia en ningún momento, estás en tu centro, estás donde tienes que estar, pero eso se puede llegar a abrir de una forma suave, de una forma que tú puedes controlar, no incontrolable. Entonces, hablamos de trascendencia. Por otro lado, hablamos de compasión. Es decir, esta es una práctica que se hace desde la compasión hacia alguien que amas y hacia alguien que puede estar pasando un momento complicado, que puede estar trascendiendo o que ya ha trascendido y que en el fondo, pues la mayoría de las veces son momentos que están llenos de mucha intensidad. El momento del fin de la vida es un momento de alta intensidad emocional, mental, a veces de mucho sufrimiento físico. Entonces es un contexto de compasión. Básicamente es un contexto de compasión. Y de perdón. Sí. Porque si llegados a ese punto no hay capacidad de perdonar cualquier cosa, por dura que sea, porque actuamos conforme al nivel de conciencia que tenemos y de las circunstancias que nos rodean. Entonces, eso no implica que seamos ni mejores ni peores, implica que con las herramientas de que disponemos, con la capacidad que tenemos de comprender las cosas y con las circunstancias que nos rodean, actuamos. Y a veces esa acción pues lleva a unos resultados que no son los que desearíamos, que no son los esperados. Entonces, el perdón es clave. Es clave porque necesitamos recuperar la paz, necesitamos recuperar la serenidad, porque ahí es cuando tú te expandes. Si tú estás en el miedo, como está la mayoría de la población ahora, si tú estás asustado, si tú estás bajo presión, si tú estás en un contexto de estrés, pues eso produce un cierre. Eso produce que tu corazón no se expanda, sino que se contraiga. Y entonces se cierra toda conexión, se cierra toda comprensión, se cierra absolutamente todo. Y ahí está la clave para mí. Es decir, ¿qué va a dar una solución positiva a todo el contexto en el que nos encontramos? Que seamos capaces de abrirnos. Que manteniéndonos serenos y centrados, seamos capaces de abrirnos a lo que nos rodea. Y
con independencia de lo que haya alrededor, por desquiciado que sea, por loco que sea, incluso por desagradable que pueda ser, tratar de mantenernos en nuestro centro, serenos, tranquilos, y ahí pues podremos actuar con perspectiva y podremos actuar quizá tomando decisiones un poco mejores. No digo las mejores, un poco mejores, me conformo con eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por eso está todo hilado. Para mí, desde luego, me parece una técnica extraída de esas formas ancestrales de hacer, como recuperada de los tiempos, ¿no? Que está muy bien traída al modo suave que tú dices, actual, de siguiendo unos pasos realmente, yo creo que sencillos, de perdón, de gratitud, y desde ahí, desde el amor del que estamos hablando, simplemente es como una meditación, ¿no? Para que lo entienda la gente, tampoco estamos hablando de nada extraño, sino de hacer una meditación, y que además lo bonito de todo esto es que no solo sirve, ¿no?, para el que está trascendiendo en estos momentos, el que muere ahora, sino que si hay alguien que ya murió y que te quedó ahí algo que como que tú querrías todavía resolver, te da como esa posibilidad de estar tú en paz, como tú bien dices, ¿no? Porque para estar en el amor, ¿verdad? El amor, así, ¿cómo lo ves tú el amor realmente? Sí, solo añadir una cosa para cerrar ese tema, y por ser justos, ¿no? El Pogwa tiene como dos caminos. El camino más, digamos, sencillo, que es la parte que yo he compartido, y luego hay una parte mucho más, digamos, esotérica, más privada, más de iniciados, que está basada en técnicas que lo que hacen es enseñar a la persona a través de su médula espinal y una serie de técnicas de respiración y demás, a abandonar el cuerpo, la conciencia que pueda abandonar el cuerpo a través de la coronilla. Entonces, mucha gente conoce el Pogwa y solo conoce eso, que es la parte, digamos, esotérica. Yo lo que he compartido, porque es lo lícito, puesto que yo no soy lama ni soy nadie, es la parte exotérica, la parte externa, la parte evidente, ¿no? Entonces debe saber la gente que hay esas dos partes y que yo solamente he compartido la parte más externa, más explícita. Como un apoyo psicológico, ¿no? Realmente a estar mejor, ¿no? De alguna forma, sí. De alguna manera lo que yo he hecho es compartir la forma externa, compartir la parte más evidente, más explícita, y dejo la parte interna que cada cual lo explore si siente la necesidad y tiene esa voluntad. Y en cuanto a lo que hablas del amor, ¿no? Y cuando planteabais... un poco el título que tú nos has mostrado, ¿no? El amor desde los distintos niveles de consciencia. Me gustaría que nos pudieras hablar de eso, ¿no? ¿Cómo se le ve el amor desde esos niveles de consciencia? ¿Cuáles serían? Bueno, pues, a ver, lo primero es que habría como que combinar dos conceptos que, como siempre, es que estamos llenos de conceptos, pero estamos vacíos de significado, ¿no? Lo primero es que el amor está absolutamente asociado a una visión completamente romántica, a una visión basada básicamente en la pareja y, por extensión, a los miembros de una familia y a las relaciones familiares, padres, hijos, hermanos, etc. Realmente el amor es una dimensión que va mucho más allá. El amor realmente es un estado de resonancia, desde mi punto de vista, de armonía con el entorno, lo primero contigo mismo. Entonces, no nos han educado para conocer esa dimensión del amor que es la más importante, donde lo primero es que tú seas capaz de amar, de respetar, de querer tu propio cuerpo, que tú seas capaz de amar, de respetar la identidad que te ha puesto la sociedad y la identidad real que hay en ti, que suele ser, a veces hay una distancia enorme entre la imagen que algunas personas hacen de ti o construyen de ti, esa imagen social, la imagen del sujeto, digamos, más privada y demás. Entonces, hay que ser capaces de integrar todo eso, que muchas veces no es fácil. Y todo esto tiene que ver con aceptar, con integrar. Amar es un poco la culminación de todo ese ejercicio.
Y amar es ponerte en contacto con tu ser central, con tu eje, con ese sagrado que hay en tu corazón, en tu centro. Y cuando tú eres capaz de conectarte con ese espacio sagrado que hay en tu corazón, con eso que habita dentro de tu propio pulso, eso que hay ahí dentro, ¿no? Ese punto de vacío que hay desde donde emana el pulso, ¿no? Es decir, ¿de dónde emana el pulso? Pues en ese punto, ahí es donde está, en ese punto de vacío, donde está todo el secreto. Y ahí es donde se ensamblan todas las dimensiones del ser, porque otra cosa que se han empeñado durante años es en convencernos de que el ser no es nada más que la cáscara esta, y hay una dimensión emocional muy importante, y hoy día es muy evidente que es muy importante y está ahí, y está generando muchos quebraderos de cabeza. Hay una dimensión mental muy conocida, pero es solamente una parte de esa dimensión mental, porque se empeñan en que la dimensión mental sea racional, y bueno, estamos viendo todo tipo de conductas que son cualquier cosa menos racionales. Sí. Hay una dimensión energética fundamental, que empieza ahora a hablarse mucho de la energía y demás, pero bueno, hay que vincularla también al concepto de información. Información y energía van de la mano. Y luego hay una dimensión trascendente, que tendrá también los niveles que tenga que tener. Entonces, el amor está en el centro de todo eso. La persona está en un estado amoroso cuando todo eso está armónico, cuando todos esos dimensiones de sí mismo están, digamos, vibrando y están armónicas. Entonces, ahí empezamos a estar en amor, ahí empezamos a estar sin muerte, porque el amor es sin muerte. Entonces empezamos a tocar la eternidad. Tocar la eternidad es estar en común unión, en armonía con el infinito. Entonces eso es un estado de amor. Eso es el amor. Si luego además tú eso lo derramas sobre todo cuanto hay a tu alrededor, las personas que están a tu lado o que están lejos, si tú procuras en tus pequeños gestos, en tus acciones, hacerlo desde esa frecuencia, desde esa onda, bueno, pues ocurrirá lo que tenga que ocurrir, pero seguro que lo que ocurre es menos espantoso, menos horroroso y menos desviado que si uno derrama sus acciones, sus palabras y sus actos desde otro punto, desde otro enfoque, desde otro centro que no sea ese, ¿no? Entonces, eso para mí es el amor. Y los niveles de conciencia tienen mucho que ver con, digamos, el estado evolutivo del ser. Sí, entonces, en eso te quería preguntar una cosa, porque una vez te oí comentar algo que me llamó muchísimo la atención, porque últimamente, bueno, en las últimas décadas que ya se ha visto más esto del tema espiritual, yo creo que se ha intentado extrapolar el personaje en el que nos tienen encasillados más a nivel físico, de quién eres tu trabajo, tus estudios, no sé qué, y parece que se ha intentado extrapolar también para que nos sintamos mal a nivel espiritual de, ay, yo estoy por encima, por debajo, o yo estoy por encima de ti porque soy un gurú, o yo es que a nivel consciencial. Entonces, me gustó mucho una vez que dijiste como que nadie está por encima ni por debajo, que somos a veces como un bebé consciencial, que un bebé no es más inteligente o menos, solo que a veces está la juventud, la edad adulta. Entonces, eso me pareció una muy bonita manera de hacer que la gente no se sienta mal con eso de los niveles de consciencia. Me gustaría que nos lo explicaras porque sé que estás trabajando en un próximo libro que va a tratar todo este tema y que, no sé, que realmente sintamos desde el amor y que desde la aceptación todo esto, ¿no? Sin sentirnos mal por ello. Así es decir, o sea, es mejor o peor persona el que está en tercero de GB que el que está en quinto de GB o en primero de bachillerato, que ahora ya la EGB y todo eso, perdonadme, me he despistado, no existe, o es mejor o peor el que está
en primero de carrera o el que está cursando un doctorado, o es mejor o peor el que se ha jubilado. No, son ciclos, son etapas. Entonces, la consciencia es lo mismo. La consciencia es un desplegarse del ser, y en esa acción de abrirse, de desplegarse, cuanto más se abre y se despliega, más verdad puede contener. Entonces, los niveles de conciencia tienen mucho que ver con el momento evolutivo en el que se encuentra la persona. Y cada uno está en su momento evolutivo. Y eso no lo hace ni mejor ni peor. Entonces, sí, es muy admirable una figura como Jesús, es muy admirable una figura como Buda, es muy admirable, bueno, pues un Deepak Chopra o un Eckhart Tolle, por hablar de figuras actuales y no de figuras, digamos, tan míticas e históricas. Están en su momento evolutivo. Un Claudio Coelho, pues tuvo muchos problemas para empezar a escribir y nadie creía en que él pudiera vivir de escribir. Él simplemente siguió su corazón y fue coherente con eso. Y bueno, pues ahí está ahora su obra y está pues todo lo que ha logrado y lo que ha hecho a través de la escritura y demás. Entonces, los niveles de conciencia lo que tienen que ver es en qué punto del camino evolutivo del despertar se encuentra la persona. ¿Qué sucede? Pues que en niveles de conciencia que son, entre comillas, es que ahí es cuando empieza la parte perversa y peligrosa de la interpretación. Voy a decir bajos, es decir, cuando ha empezado a desplegarse la conciencia, pues resulta que la persona necesariamente, como la identidad es una de las cosas que ha surgido al desplegarse la conciencia, tiene que defender la identidad. Al tener que defender la identidad, tiende a ser egoísta, porque tiene que defender un territorio que acaba de ganar su conciencia, la identidad. Eso sería, para mí, lo que yo llamaría un nivel 3D de conciencia. Digamos, una tercera dimensión de conciencia que arranca, que se inicia. Como ejemplo, Óscar, ¿quién podría estar? Los que están detrás de todo lo que está sucediendo ahora mismo, manipulando medios o cosas de esas, ¿podrían estar en un nivel así o no correspondería? No, pueden estar en niveles mucho más avanzados, ¿vale? Porque no podemos vincular a la evolución de la conciencia el concepto del bien o del mal. Es decir, la polaridad es otra cosa. Es decir, puede ser un sujeto en un nivel de conciencia bastante, voy a decir, animalizado, que cuidado también con los animales, ¿no? Porque aquí habría que hablar de cetáceos, de grandes simios, de paquidermos, etcétera, que pueden estar en niveles de conciencia a lo mejor 4 y quién sabe si 5. Entonces estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de un 3D muy básico, estamos hablando de gente que puede ser como muy, por decirlo de alguna manera, talibán. Gente muy básica, donde lo que buscan es mis intereses, es lo primero. Y el resto es un medio para conseguir mis intereses. Entonces, ya sea que estén siendo unos radicales violentos o que sean un directivo también puede tener un nivel 3D de conciencia y ya está. Entonces, se justifica el uso del empleado, ¿vale? Porque de lo que se trata es de que produzcas para mi beneficio y se ha terminado ahí la historia. ¿Qué sucede? Que cuando esa conciencia, a base de un largo proceso, de un largo recorrido, vaya usted a saber de cuántas vidas, simplemente va aumentando su tono, aumentando, digamos, su vibración, aumentando la acumulación de información y de experiencias, va llevando a un nivel mayor de energía, pues ¿qué sucede? Que esa conciencia a lo mejor ya pasa a un nivel 3.5, 3.6, 3.7, y eso daría un salto a una 4D, pues son como octavas, ¿no? Musicales. Entonces, ¿qué nos encontramos en un nivel 4D? En un nivel 4D ya no hay que defender la propia identidad. La identidad ya ha quedado atrás. Ahora lo que se vuelve es otra vez a compartir, se vuelve a tener una conciencia social. Entonces, en un estadio inicial 3D, tú estás en una conciencia donde predomina el individualismo, donde predomina una sociedad que es competitiva,
donde se justifica el que yo esté por encima de ti y yo te pisotee para conseguir un estatus superior al tuyo. En un nivel 4D, eso es inconcebible, porque el otro es un doble del yo, es un namasté. El otro es el ser sagrado que está enfrente de mí y que contiene la misma chispa divina que tengo yo. Entonces, compartimos ahora otra vez una conciencia, volvemos a ser manada, volvemos a ser rebaño, volvemos a ser cardumen, Claro. pero después de pasar por un proceso de individualización de la identidad, que es lo que nos diferencia de los rebaños, de los cardúmenes, de las masas de conciencia de niveles 2D animal, donde no hay una identidad, es una identidad compartida. En un 4D es una identidad compartida por individualidades. Entonces, el otro, ya termino, no es alguien con quien competir, es alguien que colabora contigo, es alguien que comparte contigo para lograr un fin mayor. Entonces, tú naces en una 3D y tienes que luchar por sobrevivir, porque tú eres un enemigo más, una individualidad más que tengo yo que recolocar en los valores, en la competencia, etc. En un 4D, el individuo que nace es totalmente integrado de manera natural y tiene acceso a todo lo que ha logrado esa civilización, porque es un miembro de pleno derecho. Todavía estamos lejos de eso, pero creo que caminamos hacia ahí. Eso te quería comentar, que si tú piensas que esa masa crítica de la que hablábamos antes con nuestra anterior ponente Alicia, que hablábamos de esa masa crítica, ¿crees que hay mucha gente avanzando, dando ese salto ahora un poco de manera acelerada por todo lo que está sucediendo entre un nivel consciencial y otro? ¿Crees que realmente se está produciendo esa masa crítica? Pues desde mi punto de vista han ocurrido dos cosas buenísimas y verdaderamente positivas, ¿no? Por un lado, yo creo que los salvajes que nos gestionan y administran, que son verdaderos monstruos, no hace mucho tiempo se han dado cuenta de esa tendencia al despertar masivo y por eso han acelerado sus planes tan psicópatas y tan destructivos para la sociedad. Entonces, yo creo que ellos han percibido perfectamente que ese despertar, que esa eclosión, se está dando de una manera natural. Y entonces, por eso, creo que han acelerado sus agendas, ¿no? Si alguien tiene duda de cuál es la agenda, no tiene más que irse a Galicia, escuchar a Feijóo, y ya tiene un resumen perfecto, en 5 minutos, de cuál es la agenda de lo que quieren hacer con la sociedad. Y ya está. Y nadie se inventa nada. Está ahí. Ese señor lo cuenta de una forma magistral y explícita, no se oculta, lo hace estupendo. Entonces, pues yo creo que se han dado cuenta, se han asustado y han dicho, no, hay que pisarles el cuello porque es la última oportunidad de tenerlos sometidos. Eso por un lado. Por otro lado, también creo que la masa crítica se ha acelerado y que se ha superado con creces. Yo, sinceramente, creo que eso que se llamaba esa masa crítica se rompió hace mucho tiempo ya. No sabría decir en qué año se produjo ese salto cuántico, porque no son saltos aritméticos, son saltos geométricos, es decir, son saltos multiplicadores. Y en esa medida yo creo que esa masa crítica ya se sobrepasó con creces. Y ahora, sinceramente, creo que todo este andamiaje que han creado, completamente artificial, tienen que emplear incluso palabras que no existen, hablarte de conceptos completamente absurdos como una nueva normalidad y, bueno, pues eso, asintomáticos y, bueno, no lo voy a calificar. Yo creo que el lenguaje es un arma que están empleando muchísimo ahora mismo, ¿no? De una forma absolutamente programada y calculada. O sea, lo van cambiando todo, ¿no? Como para hacernos ver que no es lo que nos está pareciendo. ¿Y qué opinas de todo lo que nos están mostrando a través de los medios de comunicación y cómo están trabajando esa ingeniería social, digamos, para esa manera de pisarnos el cuello que decías antes? Bueno, mi punto de vista es que el andamio
el andamio cada vez es más y más grande, más y más artificial, y yo creo que hay regiones del mundo en las que ese andamio se está ya derrumbando. Es decir, la mentira solamente se puede tapar con más mentira y en tal medida es insostenible. Entonces, bueno, los datos, no hace falta ser un lince, no hace falta dedicarse a análisis de mercados y ser un experto en datos para comprender que lo que dicen no se sostiene por ninguna parte, que son verdaderos disparates lo que nos plantean, que sus soluciones son aún más locas que el supuesto problema que nos rodea y que es tan amenazante. Y creo que el andamio, por artificial, se está cayendo ya, se está empezando a derrumbar. No sé cuándo seremos capaces de ver el andamio caer delante de nuestras narices. Creo que falta poco tiempo para que eso ocurra. Mi punto de vista es que probablemente la última parte de este año y seguramente el año próximo pues sean momentos de reconstrucción de esta sociedad, sean momentos, bueno, no me gusta este calificativo que voy a emplear, pero por economía de tiempo lo voy a hacer, momentos de posguerra, de alguna forma, momentos de volver a reconstruir esto, de volver a reconstruir el sistema educativo que está ahora completamente pervertido, de volver a reconstruir el sistema sanitario que está completamente desquiciado, donde pues todos esos funcionarios que están al servicio de estos políticos que no sirven al pueblo se han puesto de parte del verdugo y entonces se produce como el síndrome de Estocolmo, es decir, el que me castiga lo que hago es que me alío con él y castigo igual que él me castiga a mí como forma de alianza con el que me persigue y entonces así evito la persecución. El problema está en que, claro, se produce una alianza perversa. Entonces, pues el que está debajo, quien soporta toda la tensión, que es el conjunto de la sociedad, pues es quien se lleva la peor parte. Entonces, bueno, es un momento muy crítico, es un momento muy clave, donde creo que es fundamental el individuo, creo que la unidad y cómo reacciona esa unidad, que la persona individualmente traiga sus propias soluciones y las comparta con otros, sin intentar convencer. No hay que seguir haciendo marketing vital, sino simplemente es compartir y la idea que se convierte en una semilla, tú la interpretas, la reconduces a tu manera y te quedas con ella o la desechas y coges otra. Yo creo que eso va a ir perforando el sistema. Creo que el sistema se está convirtiendo ya en una esponja. Esa esponja creo que los agujeros los tiene cada vez más grandes. Cuando nos queramos dar cuenta, esto ya es una tela perforada por todos lados y la matriz sencillamente se va a desdibujar ella sola. Y creo que nos estamos aproximando a ese punto. Yo espero que realmente tenga razón y que esto sea así y realmente que sea esa esponja la que vaya absorbiendo cada vez más amor y menos miedo. Y bueno, desde ahí te quería preguntar ¿cómo has vivido tú todo lo que está ocurriendo hasta ahora, ¿no? Esto realmente, porque yo sé que tú has dado cursos de respiración holotrópica, de POWA, de meditación. ¿Crees que todos esos conocimientos que tú tenías o que tantos tenemos, ha llegado el momento de ponerlos en práctica y que ya no es formarte más y más y más, sino poner en práctica desde esa constancia que decías antes, desde esa práctica con constancia para que realmente veamos resultados? Bueno, para mí algunas de estas prácticas de alguna manera sostienen mi coherencia y sostienen, digamos, mi cordura, que si no, de otra manera a veces se romperían. Yo ahora pues estoy en situación de teletrabajo, como mucha gente, afortunadamente tengo trabajo y estoy en situación de teletrabajo y lo que estoy observando es que la mayoría de las personas con las que me encuentro en ese teletrabajo, en este ambiente, es como si se hubieran tomado algún estimulante y entonces están como hiperactivos, hiperacelerados, con unos niveles de productividad enfermizos. Y eso para mí es la demostración de que están muy asustados, que tienen mucho miedo seguramente a perder sus empleos,
a perder la razón de ocupar un determinado puesto de trabajo, etcétera, porque en el fondo no comprenden lo que nos rodea y perciben la inseguridad y la fragilidad de lo que nos rodea y sobre todo voy a decir la oquedad, la falsedad de lo que nos rodea. Es una estructura muy, muy falsa, muy, muy hueca. Entonces, la persona tiene que buscar algo a lo que agarrarse. No sé si paseando por la naturaleza. No sé si mirando al sol al amanecer o en la puesta de sol. No sé si saliendo a practicar algún deporte. No sé si navegando por YouTube, y no tengo ni idea. Pero desde luego es el momento de tomar decisiones que sean decisiones de respeto hacia ti mismo y decisiones que sean para conservarte, para preservarte. Porque si tú te dejas llevar por la riada que hay alrededor, lo que vas a hacer es atentar contra ti mismo y no amarte. Te vas a poner un bozal que lo único que hace es que respires una concentración de oxígeno entre el 17 y el 18% y no entre el 20 y el 21%. Entonces, cualquiera que sea buceador o que lea un poquito se dará cuenta de que eso genera una toxicidad en sangre fenomenal con el paso de las horas. Luego, si tú estás, desgraciadamente, sometido a un entorno en el que tienes que estar con un bozal puesto todo el rato o con una mascarilla o llamémoslo como queramos, más agradable o más desagradable, pues eso realmente no es una decisión que vaya a tu favor. Entonces, las horas que puedas estar sin eso, pues oxigénate bien, ¿no? Entonces, creo que ahora hay que hacer todo lo posible por superar estos momentos que son muy complicados de pasar. Hay personas con una situación económica crítica que están sufriendo situaciones de impago, están en situaciones de altísimo riesgo y hay que superar esto como sea, porque van a llegar reacciones de nuevos modelos económicos. Ya se está hablando del patrón oro, ya es una realidad. La Fed, la Reserva Federal Americana, ha pasado prácticamente 24 horas inactiva, desenganchada. Para mí eso son todo pequeñas señales, pero señales objetivas de que se avecinan enormes cambios. La Unión Europea tiene previstos, si no recuerdo mal, 1,8 billones de euros de rescate. Son unas cifras absolutamente astronómicas. Todo ese dinero es falso, todo ese dinero es hueco, ese dinero se va a poner en circulación y todo ese dinero la gente tiene que entender que se va a convertir en deuda. Pero a lo que yo voy es que tienes que, como sea, sobrevive, como sea, supera esto. Si a ti te ayuda a meditar, si a ti te ayuda a conversar, si a ti te ayuda a socializar, si te ayuda a jugar al mus o al Scrabble o lo que sea, cualquier cosa que te ayude a mantenerte sereno, a mantenerte esperanzado, empléala, porque ahora es clave. Es más clave y más importante de lo que lo ha sido nunca. Y sobre todo yo te diría, confía porque esto va a pasar. Y esto dentro de, yo creo que a lo mejor en vuestra próxima edición, la hagáis como la hagáis y esté quien esté, pues yo creo que miraréis al año anterior, al 2020 y al 2021 y seguramente se pueda pensar que fue una pesadilla horrorosa, que gracias a Dios ya ha terminado y ahora es el momento de trabajar, y voy a decir, no para reconstruir, sino para construir algo alternativo, porque mucho de lo que hay no admite rehabilitación. Es algo que está tan ruinoso que a veces... Sí, eso mismo te quería comentar. Cuando antes hablabas de reconstrucción del sistema educativo, de sanidad, de todo eso, ¿no crees que ya esto ha llegado a un punto que ya no se puede ni reconstruir y tenemos que reinventarnos totalmente? Completamente, estoy completamente de acuerdo. Creo que ya sabemos cómo era el anterior modelo, sabemos de sus muchos vicios y sus muchos defectos. También es verdad que era un modelo en manos de gente muy negativa. Entonces, esto es como un cuchillo. Un cuchillo lo puedes emplear para cocinar y preparar platos exquisitos
y lo puedes emplear para cortar dedos y hacer desaguisados. Entonces, depende mucho de las manos en las que esté ese cuchillo. Entonces, pues lo digital tiene una cara maravillosa y nos puede hacer la vida más sencilla, pero también tiene una cara espantosa cuando se emplea para controlar a la gente, para vigilarla y para extraer toda su información personal y que debería ser privada. Entonces, creo que nos debe de servir la experiencia por la que hemos pasado, de ver el futuro que nos esperaría si continuáramos por ese camino, que es un futuro absolutamente desastroso, distópico, de pérdida absoluta de la libertad, de pérdida absoluta de la abundancia, de la salud y de todo lo que es verdaderamente valioso. Entonces, yo creo que nos han puesto delante el destino, una imagen de lo que podría ser y no va a ser, para que podamos construir algo verdaderamente constructivo, luminoso, abundante, sano, socialmente equilibrado, colaborativo. O sea, hay muchos adjetivos maravillosos y reales. No hace falta crear una neolengua pervertida de nuevo para hablar de un futuro. Realmente, porque todas las palabras esas maravillosas que estás empleando y este mensaje esperanzador, como nos está diciendo en el chat la gente, yo creo que es esta pandemia de amor que se está propagando, ¿no? Que realmente llegue al corazón y al sentir de cada uno de nosotros. Y piensas que porque a veces la gente piensa, no, es que no depende de mí, es que a ver qué hacen los políticos, es que a ver qué tal. ¿Tú qué mensaje le darías a la gente? A mí me ha parecido estupendo el mensaje ese de, pues, sal a la naturaleza, respira, estate en actividades alegres, mantente, ¿no? Ahí en esa vibración alta. Pero ¿realmente hay un mensaje para ellos por tu parte de que ellos sí que tienen algo que hacer en todo esto? Sí, porque yo creo que todo pasa por el individuo. Es decir, sí vendrán soluciones de aquellos que tengan más capacidad de cambio. Es decir, pues, por poner un ejemplo, si un presidente como el Rubio, al que le han estafado de mala manera las elecciones, recupera el control de aquel país y de aquel gobierno, pues seguramente va a generar unos cambios positivos maravillosos. Pero no esperes a que la onda expansiva de ese señor llegue hasta ti. Empieza a colocarte tú, a tomar decisiones en tu vida, a hacer todo aquello que te proteja y que te garantice un futuro mejor. Entonces, creo que es hora de que la persona se vuelva a recuperar el poder y vuelva a recuperar el control de su propia vida, porque parte de lo que nos ha ocurrido ha sido la delegación del control de nuestras vidas en manos de los que no debíamos poner el control. Una pérdida de poder. Hemos entregado nuestro poder. Hemos entregado nuestro poder y encima se lo hemos entregado a gente que está muy loca y que es muy mala. Porque aquí a esto se ha unido no solo la ignorancia, sino la inocencia de la gente. Y entonces, claro, la ignorancia y la inocencia en manos de psicópatas, no puede haber nada peor. Y eso es lo que nos ha pasado. Entonces, sirva de aviso todo esto que ha ocurrido, que podría haber acabado fatal, que no va a ser el caso. No va a ser, no va a ser. Vamos a retomar. Ha sido un año estupendo. Exacto. Entonces, pues sucesos como el que acaba de ocurrir en Cataluña, donde prácticamente la mitad de la población se ha abstenido, y habría que ver si hubiera un recuento real de votos, si esa abstención no es mayor de la que nos han contado, sirva de ejemplo, porque es el momento de que la gente individualmente primero y luego grupalmente, en esos micelios, en esas colectividades conectadas, empiece a empoderarse, empiece a decir basta ya, empiece a, de alguna forma, a ofrecer una resistencia no agresiva, sino una resistencia simplemente asertiva, diciendo, mira, hasta aquí, hasta aquí. Entonces, tú puedes empoderarte y decir, no, yo no voy a recibir un pinchazo, yo lo único que poseo es mi cuerpo, es la única posesión real que tienes y temporalmente, nada más. Entonces, tú sí puedes decidir si sí o si no. Y a lo mejor la vida te pone en una situación muy dura de tener que enfrentarte a superiores, a un contexto hostil,
etcétera. Bueno, yo creo que a nada que aguantes, a nada que resistas un poquito, seguro que todo se va a poner a tu favor. Cada vez hay más países. Suiza ha exigido más pruebas, por ejemplo, para el pinchazo de AstraZeneca. No admiten el empleo de ese pinchazo en la población sin más pruebas. En Ámsterdam se están dando revueltas muy importantes, unas protestas fenomenales por parte de la sociedad. Me consta que hay algunos estados de Estados Unidos, Dakota y otros estados ahora mismo incluso han planteado la prohibición de que la gente siga llevando mascarillas. O sea que en Brasil han dicho que pasan del COVID y están viviendo con normalidad, la República Checa también, Polonia también. Bueno, igual esto es contagioso. Así que yo creo que a nada que aguantemos un poco el tipo, sin necesidad de llegar a los extremos de numancia, pues yo creo que vamos a presenciar que las cosas empiezan a ponerse de nuestro lado, del lado de lo sano, del lado de lo razonable, del lado de lo del lado humano, en definitiva, ¿no? Sí, del lado humano que nunca nos han dejado manifestar. Siempre nos han enseñado la parte humana que contamina y culpabilizada. Sí, y eso también ha sido una perversión. Desde la culpa, desde... Exacto. O sea, es una nueva oportunidad de ver nuestro lado humano del amor y no desde el miedo, ¿no? Y empezar a construir, porque nos han siempre educado de el hombre es lobo para el hombre. No, no. Te han puesto en unas circunstancias que te han obligado a ser lobo para sobrevivir. Pero si a ti te ponen en una sociedad constructiva, en una sociedad colaborativa, en una sociedad en la que sabes que el que tienes al lado va a empujar contigo para hacer una sociedad mejor. Imagínate que los impuestos tuyos fueran transparentes, que supieras que tus impuestos van a mejorar el jardín que tienes enfrente de tu casa, que van a hacer que la calle se asfalte, que van a hacer que se construya una residencia para ancianos de más calidad, con rampas, mejor adecuada, y que eso lo pudieras tangibilizar, las cosas cambiarían. La persona se sentiría propietaria, se sentiría integrada en la sociedad. Cuando a ti lo que hacen es robarte el dinero a expuertas todos los meses, desapareciendo de tus manos, que no sabes en qué está siendo invertido y que lamentablemente mucha de esa parte impositiva no está siendo empleado para tu mayor beneficio y el de la sociedad, sino para construir algo verdaderamente distópico, pues entonces estamos poniendo la voluntad y estamos poniendo el poder y el control en las manos equivocadas. Yo creo que lo interesante es no dejarnos llevar de ese lado que es el más visible y ver que podemos actuar de otro modo y que podemos ser una nueva humanidad, ¿no? Algo diferente. Pues muchísimas gracias, Óscar. Ha sido una entrevista maravillosa. Yo creo que ha ayudado a muchísima gente a ver con esperanza y con amor todo lo que está por llegar y a construir entre todos, ¿no? Y quería recordar, pues bueno, ha estado pasando en estos últimos minutos por debajo de pantalla cómo pueden contactar contigo, la página web en la que pueden encontrar toda la información sobre ti, o bueno, los libros que has escrito y el próximo, que esperemos que lo publiques pronto, sobre este tema que hemos estado hablando. Y que muchísimas gracias y que nada, que gracias por haber ayudado a expandir todo este amor y que donde hay un poquito de amor siempre el miedo se disipa más. O sea que muchísimas gracias, Óscar. Gracias a vosotros, Maite, Ángel y todos los que hacéis posible este evento. Así que nada, un placer y muchísimas gracias. Gracias de verdad. Gracias.